Bueno, qué rico, qué sabroso que estamos glorificando a Dios, seguimos alabando, glorificando al Rey, démosle gloria al Señor. En esta tarde oremos a nuestro Rey, digámosle sí, Padre precioso, y nos aquí Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que quiere más de ti, Dios. Sea Dios en nuestra vida, sea el Señor en nosotros, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, ¿sí? Que vamos a aprender más de ti, la escritura, la palabra de Dios, que podamos tener más conocimiento contigo, Dios, que podamos llegar a ti, Dios del cielo, que sea nuestro profesor, que sea nuestro maestro, Padre precioso, Dios, en el nombre de Jesús, lo hacemos, Señor, con un corazón contrito y humillado, donde tú llegue a cada corazón, a cada vida, a cada alma, Dios del cielo, donde tú los vas dirigiendo, les vas enseñando el camino de la perfección, Padre precioso. Sí, lo que queremos es saber más y más de ti, Dios, saber más, mi Padre precioso Dios. Sí, precioso Señor, te glorificamos en esta tarde preciosa, porque además está soleadita, claro que sí, y hay oyentes en la calle, y hay oyentes en todo lugar ahí, entonces estamos con ellos también, y estamos grabando para YouTube, claro que sí, esto sale en YouTube, recuerden, si usted quiere escuchar esta prédica, la encuentra en YouTube, en Julio Medina, La Voz de Dios. Ahí encuentra usted la grabación, claro que sí, y la puede ver. Ahí se sube y usted puede ver el video y puede escuchar lo que estamos hablando, lo que hemos hecho. Ya tenemos 50 y pico de videos subidos, ¿sí? Y muchos ya han ido recorriendo el mundo, la palabra de Dios. Y pues ya empiezan las críticas, empieza en los aplausos, empiezan las felicitaciones y como todo, ¿sí? Como todo se mueve en las cosas del Señor. Dice el Señor, hablamos aquí en Filipenses 3, en el versículo 1, ¿sí? Estamos ahí hablando sobre el apóstol Pablo, ¿sí? Filipenses 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, para vosotros es seguro, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que nos gocemos. Cuando él habla eso, que nos gocemos, y que nos habla de lo mismo, porque es que la palabra de Dios es pan de vida eterna. Y él piensa y dice: yo siempre les predico lo mismo, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pero para mí no es molesto, porque la palabra de Dios es comida, es pan. La palabra de Dios es fortaleza. Y esta palabra, tal vez este sermón se ha predicado o lo han predicado millones de veces, ¿sí? Pero si estuviéramos reunidos, yo le pregunto, levante la mano, ¿sí? Aquel que ha seguido la enseñanza del apóstol Pablo, ¿sí? Si ya las palabras que Pablo habla aquí las han cumplido, y de seguro que no, ¿sí? Un predicador predicaba 1 mes y 2 meses y 3 meses durando una enseñanza todos los domingos, y uno de los discípulos le dijo un día: pastor, pero es que tú llevas predicando el sermón 3 meses, ¿sí? 3 meses que el Señor está predicando, les está hablando, ¿sí? Y cuando ustedes dejen de hacerlo, cuando ustedes cumplan a lo que Dios está hablando, pues Dios nos dará otro sermón, ¿sí? Porque esto no es
no es de oídas, ¿sí? No es que seamos hacedores que no olvidadizos, ¿sí? Que creemos que la palabra de Dios es una fiebre, que hoy un sermón, mañana otro sermón, y así, y así. No, Dios quiere que la palabra se cumpla, ¿sí? Que la pongamos por hecho, porque uno ora primero a Dios y dice, ¿cómo está la congregación? El Señor dice, predica esto, habla esto, ta. Entonces, por eso ellos se reservan todas estas cosas y cambian la predicación cuando Dios quiere cambiarla. Y Dios es el que da la enseñanza, pues Dios sabe a quién la está dando, Dios sabe cómo se está moviendo, ¿sí? Y por eso dice el apóstol, ¿sí? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, ¿sí? Porque como él escribía, les mandaba cartas, eran los sermones, eran palabras de exhortación, de consolación, de edificación, ¿sí? Porque la iglesia tiene que crecer, la iglesia en el mundo. Y el apóstol, pues, Dios lo utilizaba con su ministerio de misionero y de enviarle carta a los hermanos y de hablarles del ministerio de Dios, de motivar la gente para que conozca a nuestro Dios. Y él les dice, guardaos de los perros, ¿sí? El apóstol, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, está hablando de la iglesia, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿sí? Como es Dios en Pablo, el Señor dice, guardaos de los perros. ¿Qué hace un perro? Un perro, para empezar, no hace nada, ¿sí? No hace nada. Luego, lo que hace es comer y comer. Y el perro no escoge qué comer, ¿sí? El perro no escoge qué comer. Lo que le echen, eso come, ¿sí? Los perros son vagamundos. Más bien, en lugar de hacer bien, los perros hacen más daño. Le dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros en la iglesia. Porque todos los que sirven a la iglesia, para empezar, hay pastores buenos, hay pastores regulares y hay pastores malos, ¿sí? Hay iglesias buenas, malas y irregulares. Entonces, todo eso el apóstol lo está hablando. Y guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Mutiladores de la iglesia del Señor. ¿Qué son mutiladores? Aquellos que le quitan un brazo, una mano, ¿sí? Lo están mutilando. Una pierna, un dedo, tal. Se refiere a aquellos y a aquellas iglesias que mutilan el cuerpo del Señor. Hay iglesias que no creen en Jesús como Salvador. Hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo, ¿sí? Hay iglesias que no creen en cantidad de cosas de la Escritura. Escogen una parte, ¿sí? Y la toman. Y no llevan toda la palabra del Señor. No toman toda la iglesia. Como diciéndole a Dios, usted es un mentiroso, ¿sí? Porque como es un negocio que ellos están armando, pues ellos toman lo que le conviene, ¿sí? Y no hay que tomar lo que no le conviene, hay que tomar toda la palabra de Dios. El mismo Señor dice en la Escritura
Ya en el último capítulo, en el último versículo, ¿qué dice de Apocalipsis? Dice, cualquiera que le quitare, ¿sí?, una tilde, una coma a la escritura, pues este será condenado, ¿sí? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí? Dice en la escritura que el que le quite la coma, ¿sí?, una coma a la palabra del Señor, pues fuera de ser un blasfemo, no va a obtener esa salvación de Dios, porque la palabra es inspirada de Dios, hecha para redarguir, hecha para corregir, ¿sí?, a fin de que el cristiano, el que la escuche, se edifique, crezca en Dios, ¿sí?, y la ponga por obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ella. Si alguno quitare, ¿sí?, de la palabra, si alguno quitare, ¿sí?, cualquier cosa de la palabra de Dios, ¿sí?, entonces está condenado, hermano. Y hoy en día las sectas no les interesa, hermano, quitar, decir que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que no sé qué, que esto, y sacan un resto de cosas. Pero usted no conoce a Dios, no sabe la Escritura, a usted lo cogen y le meten eso, y usted va y lo cree, y eso usted va y le enseña a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted es un incauto, nadie le había hablado de Dios, no conocía del Señor. Allá hay una mutilación, ¿sí? Ya ahí le quitaron un brazo, ¿sí?, a Dios, o sea, a Dios Espíritu, a Jesús, al Espíritu Santo, mutilados ya. Dice que es el cuerpo, ¿no? Mutiladores del cuerpo. Y así a la gente no le importa mutilar el cuerpo de Jesús. Nosotros entendemos, aún dicen, yo asisto donde el corazón de Jesús, ¿sí? Ay, el corazoncito de Jesús. Eso ahí no está en la Escritura. Eso es herejía. Eso es quitarle también a Dios, ¿sí? Que la santa rodilla de Jesús, eso no existe. Eso no existe, hermano. Y así sucesivamente, hermano. Esos son mutiladores, son trasquiladores, esos son sectas de error, ¿sí? Todo eso está fuera de la palabra de Dios. Entonces, todo esto es lo que les enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia. Él cuidaba a la iglesia de Dios. Él daba las directrices, trazaba cómo es las cosas del Señor. Pero a la gente no le importa hoy en día. La gente no quiere eso. La gente está como el pueblo antiguo, ¿sí? El bien antiguo, el tiempo de los comienzos, de ahí para acá, son idólatras. Muchos dicen que idolatría es arrollarse a un muñeco sí, a una figura de figuras celestiales, arrollarse ni que tenerlas ¿sí? Y ellos vienen con eso en el corazón, en la mente, ¿sí? Mis padres fueron así, 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 y así, todo el mundo. Entonces uno ve ahí cuando
Moisés subió a recibir las ordenanzas de Dios en el monte Sinaí, ellos, como no llegaba Moisés, pues hagamos un becerro, hagamos un animal, y adoraron ese animal. Pues todo el mundo está enseñado a adorar así lo que sea, una piedra. Vayamos a la piedra de Juan Rey y allá se aparecerá el diablo allá, ¿qué más? Y le hablamos y le decimos tal cosa. Y otros no, que vamos a las de Tunja, las de no sé qué. Y otros no, que vamos allá al cerro más alto. Y que tal, que allá se hace el milagrito y todo eso. Y todo eso es basura. Todo eso es mentira, hermano. ¿Sí? Esos son motiladores. Motiladores. En la palabra se puede motilar mucho, hermano. ¿Sí? Y esas son las sectas, es lo que llaman sectas. ¿Sí? Los que no cumplen la palabra, la escritura. Como la secta de los fariseos, que ponían más cargas de las que no podían soportar, de las que no podían llevar. ¿Sí? Eso es que llegaba que el palomino, que había que matar esto, que había que hacer expiación de pecados, y si era pobre llevaba por ahí cualquier cosa, y si era rico llevaba un buey más gordito, ¿sí? Y así sucesivamente, hermano. Y entre la ofrenda fuera más costosa, pues se suponía que Dios iba a mirar eso e iba a quitarle los pecados del mundo, iba a quitarle los pecados, ¿sí? Hermano, porque la gente, y es así hoy en día, usted lleva más, usted se pega del pastor, usted se pega de todo allá, usted quiere estar en todo, en la iglesia, usted quiere estar barriendo, usted quiere estar cuadrando bancas, usted quiere estar siendo mensajero, usted quiere estar en el púlpito allá, lo que sea, usted quiere meterse allá, hermano, ¿sí? De todo, con las hermanas, ser el don Juan con las hermanas, ¿sí? Y para allá y para acá, y que cuando hacemos esta reunión, y que cuando hacemos esta otra, y que la reunión de esto, y que la reunión del otro. Bueno, eso existe, ¿sí? Entonces él cree que porque hace eso, es lo mejor de la iglesia, ¿sí? Que Dios lo va a ver mejor, ¿sí? Que él va a ser más salvo. Sabrá Dios si le pasa lo de Carlitos. Carlitos era para todo así, se llamaba Carlitos. Y resultó una hermana embarazada. ¿Y quién fue? Pues hasta que se supo que había sido Carlitos. ¿Ah? Tremendo, hermano. Sí. Entonces ellos se imaginan que esto así, que se van a hacer más salvos, y lleve chisme aquí, lleve chisme allí, y qué tal, y todo, hermano. Mala educación, ¿sí? Mala enseñanza, hermano. Una iglesia no se debe de formar ni basarse en chismes, porque puede ser calumnias, y la gente va a tener mal sentimiento de la iglesia, del evangelio. La iglesia hay que edificarla en la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios, porque Dios es el que sí puede cambiar, transformar, porque Dios sí es el que sí puede hacer las cosas. Entonces, si nos enseñan palabra, ¿sí? Pues exhortemos al pueblo con palabra del Señor, hermano. Sí, había muchas expiaciones y muchas cosas, y uno cree que porque sirve más a Dios va a ser más purificado, más rápido, ¿sí? En cambio, la viejita María trabaja en su casa para Dios, intercede por los enfermos, por todas las necesidades, por toda la iglesia. Está en comunión perfecta con Dios y nadie la tiene en cuenta, ¿sí? Humanamente, cuando digo humanamente es
las personas, pero Dios sí la tiene en cuenta, porque entramos a Dios en el Espíritu, ¿sí? Y esa es la enseñanza, ¿sí? Que queremos estar con Dios en el Espíritu y aprender de Dios, ¿sí? Para no volvernos motiladores del Evangelio. Cuando yo predico la palabra aquí, no por ponerme ahí, siempre estoy predicando la palabra, estoy leyendo la Escritura, ¿sí? Porque sé que no voy a tener pérdida. Una, dos, porque no me voy a desviar y estoy creyendo en Dios y sé que Él me respalda, hermano, porque a eso nos llamó Dios, no a confundir a la gente, sino a predicar. De seguro usted se encuentra con alguien por ahí hoy o más tarde y dice, no, pero ese predicador tiene esto, ese predicador que va, no sé qué. Hermano, se encontró con el diablo y lo está leudando, ¿sí? Con los sectarios se encontró usted y de seguro que le acaban de leudar y decir cosas, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, porque ellos no están unificados, como leímos ahorita en Efesios, un solo espíritu, ¿sí? Que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no puede ser 4, ni 5, ni 20, ni 1800 iglesias que prediquen todas lo diferente, que prediquen todas, ¿sí? ¿No? Toda la iglesia está constituida en la palabra de Dios y tiene que predicar la palabra del Señor, la palabra de Dios, el Evangelio, hermano. Es el Evangelio, hermano. Claro que sí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Vean, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos, hermano, en la carne. La carne es tipología de pecado, ¿sí? La carne es tendenciosa al pecado, o sea, al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo sin el Espíritu de Dios. Ella le gusta adulterar, ¿sí? Le gusta una y otra, ¿sí? A la carne le cambia hasta el sexo a las personas. A la mujer ya no le gusta el hombre, al hombre ya no le gusta la mujer, ¿sí? Mire hasta dónde llega el diablo. Y esto no es una mentira, hermano, ¿sí? Porque la carne, hermano, el diablo toma a las personas, no tienen espíritu, hermano. Le gusta la borrachera, le gusta la prostitución, a la carne le gusta la rumba, el guaro, como me dijo una muchacha aquel día, ¿sí? Todas esas cosas malas y depravadas, todo eso, hermano. Entonces dice, nosotros no confiamos en la carne. Usted no debe confiar en la carne. Pero si usted no cree en el Espíritu y usted habla de Dios, pues está en la carne, hermano. No tiene defensa, hermano, ¿sí? Porque no tiene el Espíritu. Entonces usted hace las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Tenemos de mirar un poquito aquí en Efesios, ¿sí? En Efesios, ¿cuáles son las obras de la carne? Para que la gente entienda la enseñanza, ¿sí? Porque así de lo contrario, las obras de la carne. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia,
todo lo que es pecado, ¿sí? Son las obras de la carne, ¿sí? Entonces, los pleitos, las diserciones, todo lo que no agrada a Dios, eso es lo que agrada al hombre, ¿sí? Lo que agrada a la carne. La carne sin el Espíritu no puede ser doblegada. Pero como hay lecciones, hay enseñanzas donde el cristiano tiene que llenarse del Espíritu de Dios y ser bautizado en el Espíritu. Ese bautismo del Espíritu es cuando usted ora, cuando usted busca a Dios, cuando usted está en la iglesia, ¿sí? Y llega el Espíritu y ¡ya! Lo toma, ¿sí? Ya el Espíritu en nosotros empieza a discernir, nos da discernimiento. Ya el Espíritu en nosotros nos ayuda para no pecar, para no caer, ¿sí? En pecado. Y ese Espíritu fue lo que le faltó a la iglesia de Dios, ¿sí? En los tiempos antiguos, desde un comienzo. Cuando ponían los profetas, los estatutos, reglas, todo eso que habla ahí, ¿sí? Ellos no pudieron cumplir, porque ellos querían cumplir, ellos querían de Dios, querían obedecer a Dios, pero no podían, porque la carne los doblegaba al pecado, la carne los llevaba a pecar, ¿sí? Posiblemente nadie fue salvo, pero ya cuando llega Cristo, nos da el apoyo, el ayo del Espíritu Santo, la venida en el Pentecostés. Ya es más fácil que nosotros nos llenemos del Espíritu de Dios, y ese Espíritu nos ayuda para no pecar, ¿sí? Nos ayuda para discernir lo bueno y discernir lo malo, nos ayuda para cambiar, para transformar, ¿sí? Para decir no voy a cometer este pecado, no voy a cometer esto. Es decir, usted tiene ganas de atracar, ¿sí? Pero de pronto el Espíritu, ¿sí? No lo deja. O de quitar, de robar, de hacer un daño. Y el Espíritu, es como una comparación. Y el Espíritu le dice, no, o sea, es Dios, no. Y usted no lo va a hacer. Usted no lo hace. Usted se cohíbe, ¿sí? Porque tiene esa ayuda. Tiene esa ayuda, hermano. Tiene la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ya la carne, ¿sí? No confiamos en la carne, dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado, él cumplió con la circuncisión al 8º día, ¿sí? Del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, también era fariseo, él conocía la escritura y estaba practicando la ley también. En cuanto al celo, perseguido por la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreversible, o sea, que él fue perseguido, ¿sí? Tenía celo por la iglesia y la gente no caía bien a la gente. Entonces él tuvo muchas dificultades, la cárcel fue a dar, se enfermaba, lo picaban las serpientes, él siempre viajando, siempre predicando la iglesia de Dios, ¿sí? Sirviéndole a Dios. Hoy en día, para evitar que hoy en día cualquiera toma una Biblia que no es Biblia y sale por las calles con un poco de vagos y viejitas que no tienen nada que hacer, que en la vida no hicieron nada, le dijeron que Jesucristo no es Dios, y ellos dijeron, sí, nosotros ya sabemos, porque ¿cómo es que Dios se murió? ¿Sí? O sea que estamos sin Dios. Pero dicen, no, pero Jehová es Dios. Entonces ellos corren, se van con Jehová.
porque no hubo quien les enseñara, ¿sí? No hubo quien les mostrara el camino, ¿sí? De Dios. Entonces la cogen ahí, le lavan ahí ¿sí? La mente y sale rápido ahí. Me sube la Biblia y sale y se va ¿a qué? A llevar desgracia, a confundir a la gente, porque es lo que el diablo usa hoy, todas esas religiones, ¿sí? Para confundir a la gente, que si no están en el verdadero evangelio, no van a ser salvos, porque no hay sino un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, ¿sí? ¿Quién murió en la cruz por nosotros? ¿Quién se dio por nosotros? Si no fue Jesús, el camino, la verdad y la vida. El que tiene la salvación es Él, hermano. Pero no, como ellos se quedaron adorando a un Dios fracasado y lleno de espinas, ay, pobrecito, se murió. Entonces ellos llegan sin Dios. Y llega alguno de aquellos y le dice, no, que Dios es así, así, y qué tal, y que dice, ay, verdad, era adorando a un Dios muerto, pues mejor me voy con Jehová, pero no sabe para dónde va, porque ellos no le van a enseñar. Si ellos los meten allá en su legalismo, ellos los meten allá en sus cosas y la gente se pierde, ¿sí? Son enemigos de Dios, son rebeldes de Dios, ¿sí? En cuanto al celo perseguido por la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreversible, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Jesús, dice el apóstol, ¿sí? Lo que para mí era ganancia, lo he perdido, hermano. Aquí en el evangelio hay que aprender a perder, hermano, ¿sí? Para ganar, ¿sí? Para ganar, hermano. Se pierde el orgullo, se pierde la vanidad, se pierde todas esas cosas que nos hacían daño en el mundo, hermano. La idolatría, todas esas cosas malas, ¿sí? Hay que dejar esa vida, la vida de pecado, la vida licenciosa, toda esa vida mala, ¿sí? Se perdió, porque aquí va a ganar, con Cristo va a ganar el reino de los cielos, que no se compra con todo el dinero del mundo, se gana es entrando en Él. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, del Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿sí? Toda la vida pasada, todo lo que él tenía es basura. Y él fue fariseo, ¿sí? Y él practicó la ley, pero se dio cuenta que eso era religión, que eso no conducía al cielo, que el único que conducía al cielo era el Señor Jesucristo, en el único que había salvación. Y dijo, toda mi vida pasada la tengo por basura, para ganar a Cristo, ¿sí? Para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la aparición de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a Él en su muerte, ¿sí? En su muerte. Como el apóstol había padecido mucho, era apedreado, era lapidado también. Eso fue tremendo, el iniciar, predicar, ¿sí? A Jesús, y más para esa época, tremendo. No le podía cambiar a la gente de una,
La gente no le entendía, porque ellos usaban el fariseísmo, usaban otras religiones que tenían, y con Jesús venía el cambio, venía la transformación, con Jesús venía la vida eterna, con Jesús ya y el Espíritu Santo se podía entrar, se puede entrar en Dios, y es lo que ellos ya venían enseñando para que la gente fuera salva en el Señor. Expresar el poder de la resurrección, de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Señor, la resurrección a los muertos, ¿sí? Por ejemplo, la vida eterna a nosotros, que si nosotros, hijos de Dios, morimos, ¿sí? Sin pecado, nuestro espíritu se va para el cielo, se va a salvar, ¿sí? A eso es que le jugamos, a eso es que vivimos, por eso vivimos en santidad, por eso cumplimos la Escritura, la palabra de Dios. No estamos esperando que se acabe el mundo para que 124,000, 100 no sé qué, sean salvos. No, ya la tenemos, pero hay que ganárnosla, hay que rehusarnos al pecado, hay que ser iglesia de Dios, ¿sí? Para entender mejor y tomar más fortaleza en Dios. Entonces ya el cristianito, el espíritu se va con Dios, y el cuerpo pues se lo comen los gusanos aquí en el cementerio, o lo queman, se vuelve tierra, polvo, pero el espíritu se va con Dios. El del cristiano que vivió en el Señor, en el que le abrió el corazón a Él, ¿sí? En el que pagó el precio, porque esto hay que pagar un precio. Eso lo dijo Dios y hay que pagarlo. El que se convierte al Señor tiene que venir a la iglesia, tiene que hablar de Jesús, tiene que aprender de Jesús, porque ya es de Jesús, ya es de Dios, ya es de Dios. Es un precio. Usted quisiera quedarse allá viendo telenovelas, ¿sí? Y todo eso, y de todo, y de pronto voy a la iglesia en un año, en 15 días, en 20. Ahí no está en nada, ahí le está sirviendo a la carne, ahí le está sirviendo al pecado, ¿sí? Ahí le está sirviendo al pecado. No, aquí, sujeción a Dios, que usted no va a comprar su salvación. Entonces, pastor, sí, de verdad que si yo escucho, si lo escucho a él, ¿voy a ser salva? ¿O voy a ser salvo? Porque no escucho al pastor de allá, sí, o al otro pastor. No, usted salva porque usted aceptó a Jesús en su corazón. Usted salva porque usted sigue la Escritura. ¿Quién dijo que un hombre salvaba? ¿Sí? ¿Quién dijo, hermano? ¿Quién ha dicho eso? Es un mentiroso. El hombre no salva a nadie. A nadie, hermano. ¿Sí? El único que salva es nuestro Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Claro que sí. Bueno, ya dejamos así por hoy nuestra enseñanza de qué es andar en Jesús. ¿Sí? Proseguimos hacia el blanco. Nadie ni nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque vienen las avalanchas, ¿sí? Vienen los testigos, vienen los adventistas, vienen los niños de Jesús, los niños de María, vienen estos, vienen el otro, a leudarle y hablarle. Eso sí, el diablo se le bota, hermano, ¿sí? Rapidito, para distraerlo, para llevárselo para otra secta, para una religión. ¿Sí? Dice, guardaos de los perros, ¿sí? Ya saben cómo son los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los mutiladores de la iglesia de Dios. Se lo enseñé al comienzo. ¿Sí? Nosotros nos guardamos de eso. Con eso terminamos la enseñanza de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, gloria, honra
alabanza y mucha adoración. Quiero, Dios del cielo, que abra los sentidos del Espíritu para que la gente entienda lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres decir. Padre precioso Dios, cómo no adorarle, cómo no alabarle, cómo no bendecirle, cómo no glorificarle, Dios, cómo no darle gloria, darle honra en el nombre de Jesús. La gloria sea para ti, mi Dios. La gloria toda, Señor, es para ti en el nombre de Jesús. Claro que sí. Saludamos a todos los celuvoces, saludamos a YouTube. Claro que sí, ahí estamos. Julio Medina, la voz de Dios. Escúchenla ahí. Palabra viva, palabra de poder. Claro que sí. Esté orando por el pastor, esté orando por nosotros. Nosotros no pedimos diezmos, ni estamos pidiendo limosnas, no estamos pidiendo ofrendas, ni mucho menos. Le invitamos a que trabaje, a que siga adelante. Claro que sí. Bien, bueno, qué rico, qué sabroso. Hemos terminado por el día de hoy.